Muy buenas tardes, somos el equipo 7 de Administración, quinto semestre, y vamos a platicarles acerca del salario mínimo en México, sus aspectos más importantes y las características propias de este mismo. Comenzando por el significado de la palabra salario, que es la cantidad de dinero que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena, y siguiendo este concepto podemos definir que el salario mínimo es aquel que establece la ley como retribución mínima para cualquier trabajador que presta una actividad laboral. Siguiendo con esto, son 4 las funciones básicas de los salarios mínimos. La protección de categorías vulnerables para satisfacer sus necesidades básicas. El establecimiento de salarios equitativos. La creación de una base en la estructura salarial, es decir, tener un modelo que se encargue de establecer y caracterizar los rangos salariales, guiado por diversos factores y criterios para asignar los sueldos a los trabajadores y así definir las políticas de incrementos e incentivos, entre otros. Y finalmente, sirve como instrumento de política macroeconómica. Es entonces que el propósito del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de los salarios indebidamente bajos y de esta forma reducir la desigualdad salarial ya sea dentro de las organizaciones y entre estas. Otro aspecto importante es la clasificación del salario que se estipula en el artículo 91 de la Ley Federal de Trabajo, señalando lo siguiente. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación. Pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales. Por una parte tenemos el salario mínimo general que está consignado en el segundo párrafo, artículo 90 de la Ley de la Materia, que nos dice, el salario mínimo tendrá que ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Y por otra parte, tenemos que el salario mínimo profesional es la cantidad menor pagada a un trabajador que cuenta con ciertos conocimientos y destrezas en una rama determinada de la industria, del campo o del comercio, o que cuenta con alguna profesión, especialidad u oficio, cuya finalidad es presentar un valor mayor al de los salarios mínimos generales, dadas las características de especialización del trabajador que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de la aplicación. En este punto nos preguntamos, ¿quiénes regulan los salarios mínimos? En el artículo 94 de la Ley Federal de Trabajo lo señala, estableciendo lo siguiente. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensable para el mejor desempeño de sus funciones. En el presente año, el salario mínimo general pasa de 141.70 a 172.87 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 213.39 a 260.34 pesos diarios. Los salarios mínimos profesionales también recibirán un incremento del 22%. La importancia del salario mínimo. El monto del salario, que se puede acompañar de otros beneficios y prestaciones, constituyen el mínimo vital para la población asalariada. Bajo tal consideración, en el caso específico de las trabajadoras y los trabajadores que perciben un solo salario mínimo, este debe de ser suficiente para asegurarles la satisfacción de sus necesidades alimentarias, de salud, transporte, vivienda, educación, cultura y recreación, entre otras. El trabajador es lo que sustancialmente lo dirige, aunque no sea siempre necesariamente lo que busca en primer lugar, condiciona la vida adecuada del obrero. Para la empresa, es un elemento de importancia en el costo de producción. No en toda clase de industrias tienen la misma importancia, ya que se puede incrementar o disminuir dicho costo y va a depender del capital que la empresa esté produciendo. Para la sociedad, es el medio de subsistir de una gran parte de la población, ya que la mayoría depende del salario, al igual que es esencial en el contrato de trabajo, y siendo el contrato de trabajo uno de los ejes del régimen actual, la forma en que se manejan los sistemas de salarios condicionará la estructura misma de la sociedad. El concepto económico del salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su labor. En aspectos generales para la economía mexicana, los salarios y sus variaciones son causantes importantes que regulan el desarrollo económico de nuestro país.
De esta manera, para la economía, se pretende señalar los diferentes criterios, cálculos, formas y relaciones que permiten ubicar los salarios en el contexto de la situación económica de nuestra nación, de su presupuesto y así como detectar la influencia de los mismos en las finanzas del Estado. Factores de la determinación del salario. Se tiene que tener en cuenta una serie de factores internos y externos de influencia que deben tenerse en cuenta en la formulación y revisión de la política salarial establecida de nuestro país, y de esta manera poder decidir sobre el nivel general de salarios más conveniente para la empresa. Los principales factores determinantes del salario se estudian a profundidad y son los siguientes: el mercado de trabajo, el coste de la vida, las restricciones legales, la productividad y la capacidad de pago de la empresa. Primero, el mercado de trabajo. Cuando la oferta de mano de obra es escasa y relación al capital, la tierra y los demás factores de producción, los empresarios compiten en sí para contratar a los trabajadores, por lo que los salarios tienden a aumentar. Mientras que cuando la oferta de mano de obra es relativamente abundante y excede la demanda, la competencia entre los trabajadores para conseguir uno de los escasos puestos de trabajo tendrá que reducirse al salario medio. Coste de vida. La política salarial debe complementar el poder adquisitivo de los salarios. El IPC es un referente para la implantación y actualización de las retribuciones. Aunque hay que tener en cuenta una subida importante de dicho índice puede neutralizar cualquier mejora salarial conseguida para los trabajadores. Es posible ignorar el IPC de las estimaciones salariales, ya que su consideración es una práctica habitual de todos los convenios colectivos. Las restricciones legales. Las empresas o la nación ha de fijar el sueldo base, los complementos, el número de pagos extraordinarios, etc., dentro del marco legal de leyes y convenios colectivos, siempre intentando maximizar los beneficios empresariales y la satisfacción del personal. La productividad. Los salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad. Esa depende en gran medida de la energía y de la calificación de la mano de obra, pero sobre todo de la tecnología disponible. Los niveles salariales de los países desarrollados son hasta cierto punto elevados, debido a que los trabajadores tienen una alta preparación que les permite utilizar los últimos adelantos tecnológicos. Por último, la capacidad de pago de la empresa. Desde el punto de vista de la empresa y del Estado, es el criterio más importante para fijar los salarios en su capacidad económica para pagarlos. Aunque parece obvio, en estos tiempos de crisis en el que tenemos limitado el crédito, es difícil aplicarlo.